Bueno, en primer lugar, me sumo a la felicitación a los organizadores de este secular seminario, por muchas gracias. Bueno, el profesor Baeza, que parece que haya leído el Merger, yo lo mucho, como para decir que era un lío el Merger que has montado. Claro, la teoría del delito, para arriba, para abajo, para no sé qué, en definitiva, has disimulado, todo el Merger, y ahí está. Dice a colación alguna anécdota, más joven que hoy es su cumpleaños, y cuando era alumno yo era profesor de investigación y luego doctor. Sí. No, No era ya estaba en el punto, departamento. no, pero luego por tu culpa, hombre. Entonces, cuando te dije lo de no puse una excepción entonces que no hay una excepción, que no se trata de identificarlo. Esta, aquella y esta es la universidad pública. Sí, como universidad pública siempre digo única y verdadera, que da luz con libertad, crítica, libertad de conocimiento a todo tipo de profesor y pensamiento. Pública, única y verdadera. La universidad, como la sanidad, ha de ser. Y este punto. Pues no sé si es mitificar o desmitificar, pero por si acaso, eso no lo desmitifica. Sí, te debí decir eso porque siempre me lo recordas. Sí. Hombre, ya que estamos aquí por la tradición oral, aunque lo sabe algún profesor, casi por tu para yo no estoy aquí, porque cuando yo oposité a la agregación que era la cátedra en enero del 80, que no había nacido nadie, entonces ya los opositores en Madrid, ese ejercicio, 20 días los de provincias en una fonda, con maletas, opositando en Madrid, 20 días. Y el profesor Meta, no sé si lo parece o no, no te quiero molestar, era un gran deportista, porque era cinturón negro, si no sé si de judo o karate o de qué, de karate, era cinturón. Él me dice, oye, como no, se fue. Gracias, no sé qué, para que te prepares para la oposición. Yo le hice caso, me compré mi único chándal, zapatillas, todo. Fui a una tienda, oye, todo nuevo, perfecto. Y me llevó a las 8 de la mañana, campo de deportes de la universidad, que es grandísimo, en ayunas, que había que ir, y entonces me hace dar una vuelta al campo, corriendo. Y yo era gigantesco, no la cabeza. Me mareé, quedé destrozado, para quitarme el mareo me tenía que girar la cabeza, peor, y no me acabó. Y me duché. Entonces las duchas de aquel sitio tenían una cosa de madera abajo, yo no sabía de eso, y acabé del dermatólogo que me dijo encima que tenía un pie de atleta. Yo, total, le dije, mira Vicente, deja que yo voy a opositar con todas mis deficiencias. Por eso, pero casi no lo tuve. Pero ahora la anécdota, que así sabéis los antiguos profesores las cosas que hacían. Yo quiero prácticamente a todo, porque yo de teoría del delito no puedo decir casi nada. Sí, apuntar. Me parece muy bien la crítica a la teoría de la motivación, porque alguno dijo, como se decía el psicoanálisis, que es una sopa de letras y letras. Eso al psicoanálisis se lo decía un conductista, pero bueno, la teoría de la motivación es aplica. Como hay aquí bastantes alumnos de derecho administrativo, yo creo que conviene conectarlo por también el bien de nuestros alumnos. Sabéis que la diferencia por parte general entre ilícito administrativo y penal, después de muchas teorías y tal, pues, no es cualitativa, sino meramente cuantitativa. El ilícito penal es igual en cuanto al contenido, pero más grave que el administrativo, por eso disinhiben, etcétera. Supongo que de parte general de penal lo sabéis de maravilla. Pero con esto quiero decir que, aunque no es lo mismo el derecho penal que el administrativo, pero se parece bastante del ámbito del articulismo, la contrariedad al derecho. Y conviene tenerlo en cuenta, porque la utilización de la norma aplicada a súbditos y no a ciudadanos que comporta la concepción subjetiva o imperativista de la norma, con el derecho administrativo, con la administración mandando e imponiéndoselo al ciudadano, es mucho peor. Bien. El profesor Montes, gran cerebro filósofo de esta ciudad, catedrático de Civil, que fue de aquí prontamente fallecido,
me decía a menudo, cuando los lunes última hora de la tarde nos veíamos a reflexionar sobre el derecho de un par de arte práctica. ¿Recuerdas cómo se llamaba? El agujero. La ventaja que tenéis los penalistas es que tenéis tipicidad frente a los civilistas. Es decir, la seguridad jurídica es de todo el elemento jurídico, pero nosotros tenemos esta construcción que es muy complicada, que está, de la que aparenta huir el profesor Baeza, que es la teoría del delito, que en parte general intentaría explicar, que es muy complicado, y que lo que busca la seguridad jurídica. Bueno, sobre la confrontación mandamientos y derecho penal, pues no lo sé, pero no, mandamientos, pues si hay dos mandamientos que castigan lo mismo y tres criminis, pues me sorprende todo, y el bis in idem de los mandamientos no puede más. Yo solo me sabía uno, que es el único que me obligaban y el poder del cura a confesarme, que era creo que es el sexto, por pensamiento. En mi colegio, la fila de todo el mundo a confesarse, los otros mandamientos no los sé. De acuerdo con que el penal sin el procesal penal no sirve para nada. En el ámbito de lo que podríamos llamar derecho penal del carrer, lo que pasa en la calle, que algún ejemplo puesto. Yo incluso con el profesor Ortiz, allá el año 83, 84, 85, estaba en Alicante, 90, 91, llegamos a hablar del cuarto de derecho, que era hasta quinto, cuando no estaba la cruz esta de Bolonia que soportáis todos. Y el parte especial se daba en cuarto. Entonces, como el procesal penal se daba luego, yo era una discusión. Y acordé con él hacer unas cuantas sesiones en el grupo tarde, conjuntas. Por ejemplo, explicar el homicidio desde la perspectiva penal y qué pasa en el proceso penal por homicidio. El profesor Ortega, no sé si conocéis, un gran procesalista de esta facultad, que no sé si se ha jubilado o no. ¿Se ha jubilado también? Sí. O sea, la cosa está clara. Para refrendar algunas de las cosas que he dicho, y sin hacerlo complicado, porque entendemos lo suyo. Naturalmente, por influencia de una serie de penalistas, probablemente uno, el traductor del Merkel, el castellano, que es Rodríguez Muñoz, catedrático de aquí, de París, Franco, que era el dictador, el que se rebeló, ahí sí hubo delito de rebelión, contra la democracia de la República. Hizo la guerra y montó la dictadura. Entonces, Rodríguez Muñoz, al acabar la guerra, solo había dado clases y cosas así. Lo metieron en la cárcel. Y salió en el año 50 y tantos, le leyeron ya, no pudo hacerlo, estaba enfermo, una enfermedad que cogió en la cárcel, que dio la doctrina de la fe finalista, con libros de finalistas, para explicarlos. Rodríguez Muñoz traduce el medio, porque a alguien le interesa al final, el perdón de gente creo, que lo debe ver, y sobre todo leer las notas de Merker de Rodríguez Muñoz, que es de las mejores cosas que se ha escrito en derecho penal, como las notas al Maura que hizo Juan Córdoba. Y bueno, este departamento, a salvo de alguna, a veces ha hecho más grande, porque éramos 4 o 5 profesores, nosotros éramos 4 en exclusiva, más 2 que ahora se llaman asociados, que llaman prácticas, 2 fiscales, para, bueno, para gente igual. Pero en general, este departamento históricamente ha tenido, dices, una más partidaria y una concepción valorativa de la norma. Y con esa distinción que se hacía de que la norma penal, ver directamente lo que se decía, es una norma objetiva de valoración, subjetiva de determinación para que el individuo se atenga al mandato de la norma, pero en el ámbito subjetivo únicamente de la vida. ¿Qué quiere decir? Claro, la norma objetiva de valoración, que es la antijuridicidad objetiva frente a la subjetiva, como ya he dicho, responde a una idea básica, y es que en nuestra sociedad hay bienes jurídicos protegidos. ¿De acuerdo?
Se puede tener distintas concepciones bien jurídicos. Yo tengo una concepción constitucionalista, serían los intereses jurídicos básicos reconocidos en la Constitución, un concepto de Constitución amplio, pero que podemos integrar en nuestro caso en el 78. Bien jurídicos protegidos. Las normas tienen que proteger intereses jurídicos, no morales, jurídicos. Y si una norma no protege un bien jurídico, que yo entiendo que tiene que tener relieve constitucional, es inconstitucional. ¿Y por qué? Por lo tanto, el contenido básico de la norma ofensiva de educación es que valora determinados bienes jurídicos como muy importantes para la sociedad, la vida, la libertad sexual, etcétera. El legislador penal decide que hay bienes jurídicos que hay que proteger a ultranza, porque son muchos. Y eso lo protege. Y me da igual que cometa el delito, sea de buena familia o de mala familia. Protege eso. ¿Vale? Es norma objetiva de valoración. Y eso es muy importante, porque si desconocemos que el contenido de la norma también es administrativo, ahí pongo mi diferencia aparentemente responde a la protección de intereses objetivos, podremos confirmar que hay principios constitucionales que informan al derecho penal, como el principio de lesividad o ofensividad. Es algo constitucional. La norma debe proteger un bien jurídico y para penalizar una conducta tiene que haberse ofendido, afectado ese bien jurídico, lesionado por su. No podemos hablar del principio de ofensividad sin tener una concepción objetiva de la norma. O el principio de proporcionalidad, de prohibición de exceso, o el principio de legalidad. Es decir, que los principios constitucionales básicos que informan el derecho penal parten de una concepción objetiva de la antijuridicidad para todo el ordenamiento represivo, la represión administrativa y penal, como garantía de seguridad jurídica para todos los ciudadanos. Sin perjuicio de que haya normas que tengan elementos subjetivos, a puesto del uso, y que la culpabilidad es eminentemente subjetiva. Esto es la culpabilidad. Que la acción que les exige al ciudadano tiene que ser otro nivel. De manera que solo así se puede entender la norma. Salvo que te quiera cargar los principios constitucionales y tal. La norma protege un bien jurídico que en la práctica de la conducta del sujeto que es enjuiciado debe de haber afectado su conducta a ese bien jurídico. Es una garantía en el proceso también. Por ejemplo, un ejemplo más, que afecta a como delitos administrativos, el delito contra la ordenación del territorio, antes llamado delito urbanístico. Este delito se crea, creo que fue en el Código Penal del 95, el delito urbanístico, y ya los juristas de la práctica desorientados. Y hay una primera concepción que dice que la norma penal, en el artículo 319, Código Penal siguiente, yo me equivoco, yo creo que dice 19, la norma penal lo que protege es que el ciudadano cumpla las normas urbanísticas. Es una barbaridad. Es una gran barbaridad. Y eso, ¿por qué? Significa una protección imperativa del ciudadano. Yo no puedo castigar penalmente el cumplimiento de una norma, el incumplimiento de una norma. Entonces la jurisprudencia evoluciona. Hay una primera sentencia del Tribunal Supremo creo que 2006 o 2008, juraría que 2006, que el ponente era el Lugo, magistrado, y ahí ya sienta todo un camino que sigue toda, bueno, toda no, alguna jurisprudencia menor, que es de los privados de lo penal, que son los que juzgan eso, en virtud de lo cual la primera que se dictó en Valencia desde el Código Penal 9, allá por el año 2009, por ahí, en el que se dice, mire usted, para que haya un delito urbanístico, ahora llamado contaminación del territorio, no solo se tiene que desobedecer la norma porque se ha hecho algo que infringe el plan general de la seguridad urbana, además no hay forma de autorizar aquello, no autorizable, pero eso es administrativo. La administración sabéis que puede hasta acordar la demolición en el ámbito administrativo, ¿no? Sino para que haya antijuridicidad, tiene que ver, se ha citado antes, la antijuridicidad material. No solo infringe la norma urbanística,
sino que mediante esa conducta de infracción de la norma urbanística, de la anticriminalidad formal, usted, llevando a cabo esa actuación infractora urbanística, lesiona o pone en peligro el sustrato social del planeamiento urbanístico de la zona, en el orden medioambiental, en el orden paisajístico, en el orden de recursos naturales, etc. Tiene que afectar a eso. Por tanto, el delito urbanístico está pensado para una barbaridad urbanística que destroza a todos, ¿no? Por tanto, este concepto de antipublicidad material que algunos hoy todavía siguen sin entender en el ateo común es básico para entender la antipublicidad objetiva como protección de bien jurídico y la necesidad de que la acción lesione o ponga en peligro ese bien. En definitiva, como ha puesto de manifiesto también el profesor Baeza, las concepciones subjetivas de la antipublicidad, viejo imperativismo, yo creo que en gran parte las concepciones finalistas puras de todos, llevan a considerar que el contenido de la antipublicidad, lo ha dicho, porque yo, es la desobediencia a la norma. La norma es un mandato dirigido al ciudadano que el ciudadano desobedece. Y entonces, por desobedecer, le pongo una sanción. Por tanto, las concepciones imperativistas puras se basan en la idea de desobediencia a la norma. Yo desobedezco a la norma porque me da la gana, y eso no tiene por qué ser delito. Eso es tratar a las personas como súbditos, no como ciudadanos. Y claro, si el contenido sustancial de la antipublicidad subjetiva es el incumplimiento del mandato de la norma y que me condenan porque he desobedecido, ¿por qué se pone una diferencia distinta a desobedecer la norma que dice no matar en homicidio que desobedecer la norma que dice no robarás en el hurto? ¿Okay? En ambos casos se desobedeció la norma. Más grave la pena de un delito que de otro, porque la antipublicidad es objetiva. Y estas concepciones subjetivas de la anticuidad, como ha puesto de manifiesto, han inspirado todos los ordenamientos jurídicos autoritarios, nazis, y otros que no son del nazismo. El otro día citaba yo con motivo del libro de Marc Carrillo, el derecho represivo y la dictadura de Franco, que vino a colación una frase de Bettiol, un penalista italiano, conservador, liberal, un poco, para que nos entendáis, un rojo tirado a la montaña, Bettiol, conservador liberal, que decía que con esas concepciones imperativistas da lugar a derechos penales autoritarios y en lugar de derecho penal hay que hablar de terror penal, que es lo que se instauró en España, la dictadura, hasta que llegó ya el proceso de transición penal. La utilización del derecho penal para perseguir al enemigo, porque desobedece la norma al enemigo. De manera que, bien, luego ha hecho alguna inclusión en el orden de casos prácticos, cada caso es un mundo, como veréis, entender penal de carrera es muy complicado, pero sí que quiero poner de relieve que, en principio, no debe diferenciarse, no debiera diferenciarse en la práctica la aplicación de la norma según personas, primera, los principios de igualdad y libertad. Cierto, una frase que siempre repetían los condenos, no sé qué alemán, dice que el proceso penal es como una tela de araña que el moscón atraviesa y que las pequeñas mosquitas quedan cogidas en la tela de araña, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, esto no es más. Vamos a ver. Nosotros no podemos vivir en un mundo idílico. Vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? No, capitalista, aunque el modelo económico institucional nuestro es un Estado social y democrático de derecho y, por tanto, cuanto menos es un neocapitalismo que admite el intervencionismo para potenciar la igualdad, esto algunos, desde luego, políticos de todo, toda la vida, hasta que desconocen por completo, hay gente absolutamente ignorante que en el ejercicio de sus funciones se olvida que el capitalismo puro y duro, no intervencionista y que no potencia el principio de igualdad es imposible.
y quienes promueven eso están fuera de la Constitución. Lo cual no pasa nada, cada cual está donde le da la gana. Pero un régimen capitalista en donde la interpretación de nuestro modelo económico del artículo 1, siendo la explicación de voto de lo que significaba el artículo 1, Herrero Rodríguez de Millón por la OCDE, la explicación del artículo 1, y por el PSOE Peter Barbas, pues uno decía que la fórmula quiere decir que España es un Estado eh, social en lo económico, democrático en lo político, de derecho. Posición de UCD, en lo económico. Ahora te encuentras partidarios del capitalismo duro y duro por todos lados. Esto es inconstitucional. Y la tesis de PC Parva en la explicación de voto que se hacía después de votar era que pillaran al PSOE, a ver si aprende de aquella época un poco más, decía que el Estado social y democrático de derecho es que España es un Estado social, de momento, que tiende a ser democrático en lo político. Democrático con plena igualdad con economía socializada. Y social, era libertad con neocapitalismo. Bien, dicho lo cual, esa es la realidad. Y si eso es el estado en que vivimos, capitalismo a ultranza, o no capitalismo, un elemento nuclear del capitalismo es la desigualdad entre los ciudadanos. Pensar lo contrario es absurdo. Y no puede haber plena libertad sin hacer políticas tendentes a la igualdad material. No formal. Formal la tenemos, digamos. Y la administración de justicia, como la universidad, como el dentista, no son excepciones a esto. Por lo tanto, que se produzcan situaciones que se vulnera la libertad y la igualdad, porque en la práctica penal pasa esto, es una consecuencia natural de que no puede ser una excepción, de cumplimiento de ejecución, régimen penitenciario, etcétera. Es una consecuencia de la naturaleza de las cosas en ese ámbito capitalista, de economía capitalista, que se basa en la desigualdad. Dicho lo cual, yo creo que muchas veces hay que matizar. Yo, pequeña experiencia, por otra parte, en la que uno, no voy a entrar en nada, pues tiene que llevar a cabo actuaciones como acusación o con defensa de personas, para emplear el término de buena familia, o de personas que se considera justo lo contrario de los aspectos más marginales de la vida. Yo he sido siempre el mismo. Por lo general, los jueces y tribunales pues son los mismos y he tenido todo tipo de resoluciones con una estadística similar. ¿Sí? Y además, los profesores no nos podemos echar piedras a la cabeza porque al final los jueces que hay en la Ciudad de la Justicia, en su gran mayoría, fueron alumnos nuestros. Con lo cual, el otro día oí una crítica que tenemos unos jueces, se lo decía un profesor. Digo, coño, te los has formado tú también. Algunos de vosotros hemos hecho jueces, pero lo que quiero decir es que esto es un proceso, ¿no? Nos formamos, podemos discrepar y tal, pero la mayor parte es gente normal, gente formada, que cumple con su trabajo, sin tener, creo yo, prejuicios más que los que hacen el ser humano. Y por último, sí que es un reflejo de ese proceso de desigualdad que ponía de manifiesto muy buen acierto siempre el profesor Baeza, que hay que decir, aparte de ser cinturón negro de karate, en el primer gobierno de Ramón Lapierra como rector fue el secretario general de nuestra universidad pública, que yo sé que no recuerdo, que en ese proceso de desigualdad hay algo que no entiendo. En el juego de las periciales, las pérdidas periciales, que es un delito de abuso sexual a un niño, donde a lo mejor te encuentras, porque depende de quién, que se hace una prueba pericial de acusación, los médicos forenses de defensa que llevan peritos muy buenos y la cosa no está clara, tal, no sé qué. A ver, ¿qué dice el forense? Venga, ha acabado. ¿Tenía capacidad de homicidio, asesinato, con todas estas tonterías que ahora se han inventado, que afectan negativamente a la protección de los derechos en una criminología muy mal entendida? Perfil criminal, el psicópata, no sé qué, ¿no? Tonterías. Tonterías que afectan gravemente a los derechos. Porque nosotros no tenemos perfiles criminales. Eso es una absoluta tontería en el ámbito jurídico. Nuestro derecho penal, en esta concepción efectiva, es un derecho penal del acto.
no del autor. No condenamos asesinos, sino que condenamos asesinatos. Si la sentencia es, este es un psicópata asesino, pues, no. Síguelo, cástrelo, haga usted lo que quiera. Si queremos un derecho penal democrático, el juicio, el acto de asesinato. Y ya veré en el ámbito de la culpabilidad, sus circunstancias personales, y si puedo modular la pena en esa culpabilidad subjetiva. Pero objetivamente son actos. Por tanto, de paso, hago esa crítica que conviene hacer cuando hablamos de esas cosas a esas desviaciones del derecho penal que se pretenden justificar, creo yo, con toda mi consideración, una criminología muy mal entendida que genera gravísima inseguridad jurídica. Pues decía, esto ha sido un paréntesis y acabo. La gente que pide abogados de turno de oficio, lo cual, filtraros el prejuicio que tiene que calle del turno de oficio buenísimo, o del turno grave de oficio. O sea, no por ser del turno de oficio peor abogado que el que coge un asunto particular. No. Y, sin embargo, no tiene dinero y tal, de abogado de turno de oficio. Si el abogado de turno de oficio funciona como Dios manda, muchos lo hacen, para nada. Pero no puede pedir periciales porque no hay periciales de oficio. Entonces, frente a los peritos de la acusación, que pueden ser forenses, que dicen, ¿tenía capacidad de conocimiento de un sí? No. Y la persona esa a la que juicia, incluso hablando por teléfono, te das cuenta que es un imputable y tal. ¡Oh, tenía capacidad! Al momento de matar tenía capacidad. Tenía capacidad. ¿Y cuántas pruebas le ha hecho? Ninguna. En una entrevista, la amnesia y tal, tenía capacidad, ¿no? Y entonces, aunque la defensa lleve pruebas periciales, acaba el presidente, a lo mejor me acuerdo yo, de determinado tribunal y dice, a ver, dejen esta, a ver, los forenses tenían capacidad, hemos acabado. Pero lo que quiero decir, hay forenses muy capaces y tal, pero en algunos casos se produce muy buenos forenses también, como todos. Yo he dicho que todas las partes condenadas, como aquí hay profesores de todo tipo, hay jueces, fiscales, abogados y forenses de todo tipo. Pero en ocasiones se produce esto. Y que el ciudadano de la calle que va por el turno oficio porque no tiene un duro, que no puede sufragarse una pericial, pagar a un perito privado, que defienda si él es inimputable o no, o si al momento de cometer el hecho es inimputable o no, o si la persona que la acusa realmente tiene una patología y por eso la acusa, esa es la discusión de periciales, que no haya una previsión económica para potenciar la igualdad de los ciudadanos, en ofrecer periciales de oficio a las personas que por no tener dinero son defendidos de oficio es una grave anomalía que pone en manifiesto lo de la telaraña, el moscardón. Bueno, es complementar lo que ha dicho Vicente y me ha parecido todo estupendo. Muchas gracias.